habla de que Dios constantemente hace aparecer el sol al día siguiente y dice: ahora los voy a sorprender. Y todos los días nos sorprende. Si tú no te sorprendes con la forma de las nubes, déjame decirte que te estás perdiendo lo más fabuloso del mundo. Porque Dios, en su infinita misericordia, pinta ese cielo para ti y para mí. Amén. Una vez una persona me dijo: usted es muy simple, pastora. Le digo: no me gusta ser tan complicada, ¿verdad? Apreciar esas cosas es apreciar la vida. Hay gente que no puede ver, ¿verdad? Bueno, yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Precioso Espíritu Santo, yo te pido que en esta hora hagas tu obra, que seas tú en mí como es tu pacto y yo en ti. Habla a cada corazón, Señor. Trata con nuestros corazones, mi Dios. Nos despojamos de todo aquello que nos estorba, de todo peso que nos asedia, Padre, y nos disponemos a recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero enseñarte algo. A lo mejor hay quienes solo reciben la palabra, ¿verdad? Pero vemos quienes nos gusta que nos expliquen con palitos y bolitas, ¿verdad? Y yo soy de esas, por eso me gusta explicar igual. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 5:23, la palabra de Dios nos enseña y dice ahí: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Yo me puse a entender que este mundo se rige por lo que ve, por la carne, por el cuerpo. Si ustedes se fijan, en los anuncios dice que somos un cuerpo, ¿verdad? Y que tiene una mente. El mundo nos ha manejado siempre eso, ¿verdad? Que somos mente, cuerpo y espíritu, pero la palabra de Dios no dice eso. Dice que somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Tu espíritu no tiene problemas, ya es salvo. Tu espíritu es sano, tu espíritu no está enfermo. Pero dice la palabra de Dios que la palabra es para salvación de nuestras almas. Es verdad que cuando ya hay una situación en el cuerpo de enfermedad, es algo que ya se manifestó. Pero ¿sabes? Era algo que ya estaba en nuestro interior. Y yo voy a hablarte de la sanidad emocional o de la sanidad en tu alma. De acuerdo a Mateo 15, vamos a Mateo 15:10. Dicho esto por el Señor Jesucristo, muchas veces decimos: bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me siento así? Me capturó mucho la atención lo que contaste, hermana, y todos aprendemos de todos. Gloria a Dios por tu hija, porque sé que Él no se equivocó con ese testimonio que tú diste. Ella dice, y lo reconoció: yo me enfermé por las palabras que dije. Mi pastor decía que si nos colgáramos una grabadora y grabáramos lo que decimos, todo lo que decimos durante un día, veríamos cuántas veces le abrimos la puerta al enemigo de operar en nuestras vidas. Ahora imagínate un pensamiento, porque todo primero el enemigo manda a darnos ¿a dónde? A tu alma. Por eso dice la palabra de Dios que debes de ponerte tu yelmo, tu casco de la salvación, porque en la cabeza, en tus pensamientos, en tu mente es donde más opera el enemigo. Los que tenemos coche, empieza a llover y dices: ah, es el tiempo que se ponchan las llantas. Y ahí está. Cambia el clima y luego empiezas a decir: no, es que cada que cambia el clima yo me... Y empezamos a hablar. Y empezamos a abrirle puertas al enemigo. Pero esta cita a mí me enseñó que yo soy un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo.
Amén. Tú eres un espíritu. Y te acabo de decir, ¿los espíritus se enferman? No, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que pasa porque tu cuerpo llega a enfermarse? Dice la palabra de Dios. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Muchas veces decimos: no voy a comer esto porque me hace daño. ¿Cuánta gente tiene gastritis? ¿O ha experimentado alguna vez agruras, etcétera, etcétera? No comas chile porque te hace daño. Estamos enfermos de la garganta, no comas helado porque te hace daño, ¿verdad? El otro día fuimos, mi hija tuvo un proceso, ¿verdad? Le hizo mucho daño el aire acondicionado y le da una laringitis. Y bueno, oramos por su sanidad y me dijo: mamá, no aguanto, llevamos con el médico. Le llevamos con el médico y el doctor le dice: tienes laringitis. Dice: bueno, eso quiere decir que tienes una infección en la laringe, pero que tu laringe está inflamada. Dice: cuando te golpeas en algún lugar del cuerpo, muchas veces ¿qué te ponen cuando te golpeas? Hielo, ¿verdad? Entonces dice: ¿y por qué la gente les dice a los que están enfermos de la garganta que no tomen helado, que no comen hielo? Son cosas que aprendemos con el tiempo y que alguien que estudió no las dice, ¿verdad? Pero aquí Jesús les estaba diciendo: ¿qué más da si lavan el plato o el vaso donde comen? ¿Qué más da si lo que hay en su interior es lo que está podriéndose? Y Jesús empieza a describir antes, dice en el versículo 4: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Le ha pasado que hay gente que está adorando y alabando a Dios y usted la ve plena? Cuando yo llegué a los pies de Cristo, dice la palabra de Dios que ya nos había predestinado, y desde que yo era niña me sucedían cosas sobrenaturales. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, todo se agudizó y yo podía percibir en mi espíritu más fácil que antes, pero ahora ya sabía qué era, cómo era y para qué era. Entonces yo llegaba a la iglesia y con los ojos abiertos todos adoraban, todos. Y yo escuchaba la adoración de todos en el entendimiento. Todos tenían las manos arriba, danzaban, otros estaban contentos y tú les veías la cara de felicidad. Pero ¿qué cree que sucedía cuando yo cerraba los ojos? Yo cerraba los ojos y escuchaba la de un lado que estaba gritando, la de atrás de mí se estaba con un quejo o con una queja de lamento, y empezaba a percibir lo que cada quien traía en su interior. Yo no podía adorar a Dios. Me dolía mi corazón de escuchar las quejas, los gemidos y los lamentos de los que estaban a mi alrededor, adorando a Dios en el entendimiento. Y entonces un día Dios me habló y yo le dije: Padre, no puedo llevar esto. Te pido que me lo quites hasta que yo lo pueda discernir. Porque yo sufría mucho de ver sufrir a las demás personas. Y sabes una cosa, también esas cosas nos enferman nuestra alma. Porque muchas veces decimos adorar a Dios, pero maldecimos al marido, maldecimos a los hijos.
ignoramos a la esposa. Y nuestra familia empieza a fracturarse. El amor empieza a dañarse. Y dice la palabra que porque la maldad se multiplica, el amor se enfría. A veces somos buenos y dadivosos con los de afuera, pero somos duros y enérgicos con los de adentro. Un día escuché que un pastor estaba comentando en una prédica que su hijo le dijo: papá, yo quisiera ser tu congregante. Y le dijo el pastor: ¿por qué? Porque a tus congregantes no los tratas con amor. Les tienes más paciencia que a mí, les hablas mejor que a mí y les dedicas más tiempo que a mí. Y muchas veces nos equivocamos. Queremos ser perfectos para los de afuera, pero no llevamos esa perfección a casa. Y eso lastima el corazón. Y eso termina enfermando, porque creemos que lo estamos haciendo para Dios. Y al cabo Dios me ve que yo estoy adorando. Y al cabo Dios me ve cuántas almas gané, pero estamos perdiendo las nuestras. Pablo lo dijo: no vaya a ser que yo, siendo heraldo para muchos, venga a ser yo mismo descalificado. Vamos a Mateo 23-26. Dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también sea limpio. Aquí Jesús nos está enseñando que importa mucho cómo estemos por dentro, cómo está nuestro espíritu. Hay gente que no lee la palabra más que los domingos que se congregan. Todos los días come tu cuerpo, todos los días recibe alimento, ¿verdad? Todos los días, ¿o no? En la mañana, en la tarde, en la noche. Y hay quienes se dan sus 5 comidas y aparte entre comidas juzguean, ¿verdad? Bueno, así se dice en Guadalajara, o no sé aquí cómo se dice. Pero agarramos nuestro snack y o papitas o una frutita o lo que sea, una golosina, ¿verdad? Entonces, tu espíritu cada que come, cada que se alimenta. Claro que Dios nos dio una sanidad. Me encanta esa palabra en el Salmo 107 que dice que Él envió su palabra. ¿Y quién es su palabra? A Jesucristo. Y lo sanó y lo libró de su ruina. ¿Eso ya fue o va a ser? ¿Ya fue? ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos fe para recibir salvación, pero tenemos poca fe para recibir lo demás que el Señor dio en esa cruz. Si a ti te dicen: te ganaste la lotería, ¿qué reacción tendrías, pastora Mari? ¿Qué reacción tendrías? ¿Cómo le harías? Mari, te sacaste la lotería, el premio mayor, $100 millones. Amén, sí. Sí. Brincarías, saltarías, ¿verdad? Y cuando te dicen: eres salvo, ¿por qué no brincas y saltas? Eso no se puede comprar con dinero. Y ya lo tienes. Ya lo tenemos. Pero ¿sabes dónde está tu campo de batalla? Ahí es la guerra siempre, siempre. Y mi hermana decía algo: ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? El pastor Fred decía: no es algo que vas a tener, es algo que ya te fue entregado.
hubiera sido ya hecho. Pero es que el cuerpo me dice, no te puedes mover. Pero en mi mente, ya está hecho. Yo tengo que ver. Dice la palabra de Dios que la fe llama las cosas que no son como si. ¿Y quién es el consumador de nuestra fe? Nuestro Señor Jesucristo. Y es el que mora en nosotros. Aunque tú estés viendo a tus hijos que caminan para allá o caminan para acá, ¿qué dice la palabra de Dios de tus hijos? ¿Sabes por qué dice que son como plantas de olivo alrededor de tu mesa? ¿Qué da el olivo? Aceitunas. ¿Y qué dan las aceitunas? ¿Y qué significa el aceite? Tus hijos son ungidos. Pero no viene, pastora, usted no le importa, mi pastora oraba, dice que ella oraba por sus hijos. Su hijo, el más grande, andaba de vago, se iba de parranda y a veces le llegaba la madrugada y a veces no le llegaba. Y dice que ella a veces estaba en casa orando y decía, Señor, te doy gracias porque mi hijo el mayor, y decía su nombre, él es un gran predicador, es un mensajero de tu palabra, es un profeta, y él fue nuestro maestro. Pero dice que cuando ella estaba hincada, el hijo, cuando llegaba tomado y la veía hincada, decía, ay mamá, ya estás otra vez ahí, Dios no te va a escuchar. Y dice que se ponía así, alrededor de todo. Y ella oraba. Ella nunca dejó de creer y él fue nuestro maestro. Para Dios no hay nada imposible. Nosotros tenemos la decisión de lo que queremos ver y de lo que no queremos ver. Pero callados, no vamos a recibir nada. Dice la palabra de Dios que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Qué estamos profesando? ¿Qué estamos confesando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Ahora bien, hay un diagnóstico médico. ¿Por qué nos enfermamos? Proverbios 3, 7 y 8 nos lo dicen. No seas sabio en tu propia prudencia. Teme a Dios y apártate. Porque eso nos va a traer enfermedad. No, sí, yo sé que Dios puede sanarme, pero por mejor ahorita voy. Un día le predicó a una persona y me dio tanta tristeza y me dijo, no, no te preocupes. Y dije, bueno, es que tu hijo está en esta situación y yo sé que Dios puede sanarlo. El día que la ciencia ya no tenga una respuesta, entonces voy contigo. Nos creemos sabios. No, 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 Señor, tú aquí no operas. Yo sí te amo y todo, pero yo no quiero cambiar. Me digan lo que me digan, yo no quiero cambiar. Cuidado. Yo le digo mucho esto a los papás, porque me dicen, no, pastora, es que mi hijo, mire, que anda así, así. Y yo le digo, ¿y tú qué le dices? Yo nada más oro por él, pues es que ya está grande, ¿qué le puedo decir, pastora? Y le digo, ¿quieres que tu hijo se muera pronto? Permítele que te deshonre. Si quieres que tu hijo se muera pronto, permítele que te deshonre. Se le acaba la promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Nosotros somos el propicio para enfermarnos. Porque de lo que está hablando nuestra boca, de eso está lleno nuestro corazón. ¿Y quién va a sanar tu corazón? ¿Tu marido? ¿Tu amiga? ¿Tu vecina? ¿Tu suegra? ¿Tu mamá? ¿Quién va a sanar tu corazón? Él es el único. Él es el único que puede sanarnos. Nosotros expresamos al que vive dentro de nosotros. Y si algo está mal adentro, ¿no crees que es tiempo de entregárselo al Señor? Voy a contarte un pequeño testimonio
ya soy la tercera. Pero yo sé que Dios es fiel. Yo tengo al día de hoy 46 años y a lo largo de mi vida he estado, o el enemigo ha querido matarme 3 veces. Te voy a hablar de la última. Las 2 primeras, por la misericordia de Dios, las pasé. Yo tenía 30 años cuando tuve a mi hijo el pequeño. Y los primeros 2 meses estuvo bien, pero al tercer mes yo empezaba a ver que lo quería cargar y así como dice mi hermana, empecé a sentir las manos entumidas, empecé a sentir cansancio, me hormigueaba el cuerpo y era algo así como muy extraño porque era como si yo hubiera tomado el hielo por mucho tiempo y ya es cuando tomas el hielo por mucho tiempo sientes como que quema. Así yo sentía mis manos y no sabía qué era lo que estaba sucediendo, entonces empecé primero a sentir temor porque no éramos hijos de Dios y después empecé a buscar respuestas y empezó una travesía de médicos, análisis, me internaban en el hospital, salía del hospital. Para no hacerte el cuento largo, pasaron 3 años así. Empecé a tener problemas con los riñones, empecé a tener líquidos, medio diabetes. Yo ya había tenido un dardo de hipotiroidismo, ya me habían dado radioterapia en la segunda vez que el enemigo me quiso matar. Y pues todo venía en decadencia, mi cara estaba hinchada y pues los médicos me decían no hay cura. El diagnóstico que me dieron era que una neuropatía me había invadido mi cerebro y mis intestinos. Ese fue el diagnóstico. Entonces cuando iba pasando el tiempo, cada día era más agravante. Yo podía pasar 5 días sin ir al baño porque el problema estaba en los intestinos y no tenía recuerdos. Si yo dejaba las llaves, acababa de llegar de la calle y dejaba las llaves en algún lugar, mi marido me decía, ¿dónde dejaste las llaves del coche? A los 2 minutos y le decía yo, no me preguntes por qué no sé qué responder. Yo no sabía cómo llegaba a los lugares y cómo regresaba. Tengo muy vagos recuerdos de eso. Y por las noches tenía mucho miedo de dormir porque pensaba que no iba a despertar. Así viví 3 años. Tenía una amiga que curiosamente, ¿verdad? El mundo pudiera decirlo curiosamente, pero sé que Dios es fiel y Él tenía un propósito, como tú lo dijiste. Y por azares del destino nosotros nos cambiamos 7 veces de casa. Y ella siempre me siguió, oye, ¿ahora dónde vives? En tal lado. Entonces cuando me encuentra, después del tiempo, ya yo estoy enferma, usaba unas férulas con unos fierritos en las manos para poder como hacer la pinza de tomar las cosas. Y cuando me ve me dice, ¿qué te pasó? Y le dije, estoy enferma. Su marido es radiólogo, trabaja en el Centro Médico de Occidente, Guadalajara. Y me dice, ¿eso que tienes? Ya le cuento la historia y cuánto he batallado y todo. Me dice, eso que tienes es un engaño del diablo. Entonces yo volteé, me le quedé viendo y le dije, ¿cómo? Me dijo, es un engaño del diablo. Y luego le dije, no, mira, yo tenía un expediente de este tamaño de todos los análisis y estudios que constantemente me hacían. Y le dije, enséñaselos a tu marido. Y le dice, si mi marido viene te va a decir lo mismo que yo te estoy diciendo. Le dije, ¿pero por qué? Si tu marido es científico, él sabe de medicina. Me dijo, deja que venga. Pasan los días y lo lleva a la casa y ora por nosotros. Mucha gente dice que cuando recibe a Jesús ve una luz, siente paz, etcétera, etcétera. Yo no sentí nada. La verdad, yo tenía fe. Dicho sea de paso, esos 3 años me sirvieron para ir con brujos, con hechiceras, con un cura que con un péndulo nos curaba. No te puedes dar una idea de todas las cosas que hicimos. Abrimos muchas puertas, buscando
la sanidad. Dicen que un desesperado a todas va, y yo fui a todas y más. Entonces, pasa el tiempo, y cuando Él viene, hay una gran verdad que se revela en mi vida, y es que la palabra de Dios es medicina. Dice Proverbios 4:22. Y se acerca a mí, y cuando Él iba a casa, ese día yo no tenía dolores. Y yo me dormía sin dolor. Y era maravilloso porque yo no tenía dolores. Yo entiendo eso de qué hablas. Porque a mí ni siquiera mis hijos me podían hacer así. Porque era un golpe para mi cuerpo. Y cuando Él empieza a llevarnos a la palabra, la sanidad se va manifestando. Un día mi marido me toca la cita del médico porque cada mes me daban el medicamento. Ya ellos me decían, esto nada más es para controlar, no hay cura, ¿verdad? Cuando conocí la palabra, recordé Jeremías 30, que dice que incurable era mi quebranto, que no había para mí medicamentos eficaces. Entonces, cuando un día llegan ellos y mi líder traía a un discípulo y le dice al discípulo, oye, yo estoy escuchando del Espíritu Santo que ella tiene que recibir las lenguas. Y él volvió y se le queda y dice, pues hay que orar por ella. Entonces se paran y me ponen manos y yo recibo las lenguas. Fue como si volví a casa. Yo ya había estado ahí. Yo aún tenía dolores. Y quiero decirte algo. Dios se manifiesta en sanidad de dos formas. A veces es un milagro repentino y a veces es una sanidad gradual. En 3 meses yo leí la Biblia completa. Nadie me dijo cómo la leyera, entonces yo empecé en Génesis. Nadie me dijo. Y yo la empecé a leer. Y el Señor me empezó a revelar cosas. Pero fueron como golpes porque me confrontaban. Y empecé a descubrir que yo estaba enferma, pero estaba más enferma del alma, de autosuficiencia, de orgullo, de ese yo que nos estorba, de rencores, de resentimientos, de rechazo. Y conforme iba leyendo la palabra me iba dando cuenta de cómo y por dónde había entrado la enfermedad. Fui sana el día que fui librada de mi alma. Y se manifestó en mi cuerpo. De la misma manera que se manifestó la enfermedad, de esa misma manera se manifestó la sanidad. Hay dos cosas que nosotros debemos hacer: retener y resistir. Apocalipsis 3:11 dice, he aquí, retén tu corona, que nadie te robe lo que tienes, yo me lo robo. Cuando Dios nos da la sanidad y ya nos mostró el camino, lo debemos retener, con uñas y dientes, aferrarnos a Él. Y como decía mi hermana, yo me aferré. Y yo decía, no creo en lo que dijo el doctor, ni creo en que Él me pueda curar, yo creo que Dios me va a curar. Porque el doctor ofrecía una sanidad a medias, incompleta, que la iba a llevar a estar postrada. Pero nosotros tenemos un Dios de verdad. Una de las cosas de las que yo más me enfermé fue de rechazo. Yo fui una niña rechazada desde niña. Y eso me enfermó. Pero cuando leí en la palabra que dice que Dios nos hizo aceptos en
su Hijo amado, yo dije, nadie me rechazó. Él me había apartado para este tiempo. Pero es algo que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Tenemos un poder de decisión que Dios nos dio. Y yo decido si creer al rechazo o creer en aquel que me ama. Estoy aquí por Él. Él vino a traernos esa sanidad completa. Dios no hace nada a la mitad. Ni se le olvidó nada, ni se le pasó nada. Y otra cosa que tenemos que hacer es resistir. Dice Santiago 4:7. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Lo peor que podemos decir nosotros, yo creí que Dios ya me había sanado. Yo le preguntaba a mi marido, a nosotros nos ha tocado estar en muchas campañas de sanidad. Y yo le decía a mi marido, no es posible que se van sanos. Una hermana usaba 2 lentes de vidrio de fondo de botella, ¿sabe lo que es? Pero usaba 2, se ponía uno y luego los otros. Y un día el Señor nos dio la orden y dijimos, hermano, ¿usted cree que el Señor la puede hacer ver? Traía una Biblia de esas chiquitas y empezó a leerla sin lentes. Dije, Señor, tú lo haces, pero ¿qué cree que pasó? Pasan 15 días, a los 8 días la hermana regresa y todavía ya no traía lentes. A los 15 días no viene y a los 22 días que viene, ya traía lentes. Y le dijimos, ¿qué te pasó, Carmelita? ¿Qué cree, pastora? No, es que nos peleamos mi esposo y yo. Me dijo, ¿cuál? Dios te sanó, ni que Dios te sanó, Dios no te sanó. Dice, y dije, sí es cierto, a lo mejor fue como un destello o algo que me hizo ver. Retén lo que tienes y que el diablo no te quiera convencer de lo contrario. Fuiste creado con un propósito y el propósito es estar aquí, anunciar sus buenas nuevas y darle al mundo, testificarle al mundo que Él vive, que Él reina, que Él sigue sanando, que Él sigue haciendo milagros, que Él lo sostiene. Un día me dijo una persona, ¿usted cree que Dios habla? Le dije, sí. De hecho, antes de que vinieras conmigo, me dijo que tú ibas a venir y que tienes este problema. Se quedó sorprendido y empezó a llorar y me dijo, tenía 30 años callando eso. Nadie lo sabía. Le dije, pero Dios sí, ¿ves que Él habla? Los hijos de Dios tenemos que manifestarnos no con palabras, sino con el poder de sus palabras. Amén. Yo quiero invitar a mi amado, porque él va a compartir algo y después viene la administración. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Yo sé que mientras que hablamos la palabra, el Espíritu Santo está moviéndose en medio de su alabanza, porque el Espíritu Santo está aquí. Amén. Amén.